Minuto 1 en la pantalla de C5N, hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan, aquí diariamente te lo mostramos, lo analizamos, lo debatimos, sobre todo para que vos en estos tiempos que corran estés bien informado junto a la realidad y la verdad. El escándalo de Mario Quintana, el conflicto de intereses que cada vez se nota más con Pharmacity, crece a la par que crecen las presiones también de Quintana, que ya obtuvo en forma insólita un fallo del procurador a favor de que avance Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, que va ahora a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algo bastante inédito. Recordemos que en esto hay una ley de la provincia de Buenos Aires que impide la llegada de estas grandes empresas a la provincia. Y hay dos fallos de la justicia y uno de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en contra de que estas empresas, caso Pharmacity, puedan llegar a la provincia de Buenos Aires. Pese a eso, moviendo sus influencias de hombre fuerte del gobierno de Macri, Mario Quintana sigue adelante. Es un tema que hemos aquí tratado en varias oportunidades, con legisladores de la provincia de Buenos Aires, con la titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Isabel Reynoso, que esta noche va a estar nuevamente acá, y que ha venido denunciando algo que la justicia de la provincia de Buenos Aires ha dicho no. Y además hay una ley provincial. ¿Por qué se quiere avanzar contra esto? Indudablemente porque hay un interés de Quintana que forma parte, él lo ha admitido, en forma accionaria del paquete de Pharmacity. Pero claro, nosotros, reitero, lo hemos tratado en muchas oportunidades, colegas como Ari Lijalad, también en Página 12, han tratado el tema, pero ayer tomó también más relevancia porque fue uno de los temas del programa Periodismo para Todos, que comenzó ayer una nueva edición. Enseguida vamos a estar con todos estos detalles porque realmente es otro escándalo, es otro, al menos, conflicto de intereses que está golpeando fuerte a un gobierno copado por los conflictos de intereses, a un gobierno donde crecen las denuncias, en un gobierno donde la oficina anticorrupción, que es un apéndice del gobierno, porque está manejada por una militante del gobierno, como es la señora Laura Alonso, está mirando para otro lado. Porque frente a estos conflictos de intereses, la oficina anticorrupción ya hoy debería estar pidiéndole explicaciones a Quintana o aclarándolos tanto. Pero usted sabe cómo es el accionar de la señora Laura Alonso y de la oficina anticorrupción para con el gobierno. Persigue a funcionarios del gobierno anterior, pero sobre este gobierno tiene una mirada muy parcial de los hechos. Hoy también se conoció, a través de un informe del diario Página 12, que todo el Ministerio de Finanzas, que todo el staff del ministro Luis Caputo o tiene cuentas offshore o sus dineros colocados en el exterior. Ya bastante era con el secretario de Finanzas, denunciado porque sigue cobrando un bono de su ex empleador, el HTBC. Es decir, la verdad que el gobierno está siendo sacudido por conflictos de intereses, denuncias de corrupción, y habrá que ver, frente a todo esto, la justicia federal, qué es lo que realiza. En semanas donde el gobierno ha perdido mucho en cuanto a la credibilidad por la crisis económica que lo ha sacudido, que sacude al país, pero que ha sacudido al gobierno. Y enseguida con Fernando Alonso vamos a ir contando un poco la verdad de la milanesa. ¿Tiene más poder Duhovne o es una salida decorosa para, frente a la negociación con el fondo, hacer como que es un ministro con poder, pero en la práctica sigue Peña, Quintana y Lopetegui
manejando los hilos del poder en la República Argentina. ¿Estamos frente a un nuevo superministro de Economía? ¿O solo es para esta coyuntura difícil que atraviesa el gobierno frente a una negociación con el Fondo Monetario Internacional y que digan, bueno, hay un ministro que maneja todo, cuando en realidad es el trío Soy Yo, Lopetegui, Quintana y Peña, los que siguen manejando el gobierno de Macri y siendo los articuladores de todo lo que sucede? Y hoy también nos vamos a dedicar mucho para que vos conozcas en detalle, porque no te lo cuenta otro, sino las denuncias contra el intendente de Cambiemos de la ciudad de Paraná, el intendente que esta semana tiene que declarar por estar ligado a el narcotráfico. Va a estar el diputado Julio Solanas de la provincia de Entre Ríos con muchos detalles sobre esta causa. Pero vamos al tema de, a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Quintana City. Quintana City. Porque, a ver, el sábado empezaban a llamar la atención algunos tweets de nuestro colega Jorge Asís, que siempre maneja mucha información y que muchas veces a través de su tweet despierta mucha polémica o despierta sobre alguna información fuerte que se viene. El sábado Jorge Asís decía esto, sorprendía un poco, ¿no? La modorra del sábado, y decía: Macri se rebaja ante la nata para suplicarle que mañana, por el domingo, no difunda su informe sobre Quintana. Ampliaremos a las 18:06 del sábado 19 de mayo del 2018. Un tuit fuerte, porque estaba hablando como de una negociación por algo que el gobierno no quería que aparezca, que se trate en el programa Periodismo para Todos, y que involucraba seguramente estos famosos grupos de WhatsApp que tiene el presidente Macri con varios periodistas amigos. Entonces ahí el colega así decía, duro el tuit, ¿no? Duro el tuit porque estamos hablando de la figura institucional de la República Argentina, que es la del presidente de la República. Usted sabe cómo digo yo siempre, acá en este país hay que respetar siempre la figura institucional del presidente, sea quien sea, nos guste o no nos guste el presidente, pero la figura institucional es la que hay que respetar siempre. Por eso era duro ya afirmar que Macri en persona, y dice la palabra así, se rebaja ante la nata para suplicarle, que un presidente tenga que suplicarle a un periodista, y es duro, ¿no? Que mañana no difunda su informe sobre Quintana, ampliaremos. Pero después viene otro tuit de Jorge Asís. 18:14 del 19 de mayo. La nata cosecha cierta admiración al trascender que envió a un sitio indecoroso al señor presidente cuando en pleno rebaje, por el presidente, le preguntó si le pagaban los farmacéuticos de la provincia inviable, que es una categorización que Asís tiene para denominar desde siempre a la provincia de Buenos Aires. Ampliaremos. Duro otro tuit de Jorge Asís. Duro porque estaba contando que había una negociación entre el gobierno, entre el propio presidente y Periodismo para Todos para que algún informe que todavía no habíamos visto no salga al aire o no trascienda, que era lo que tanto le preocupaba al gobierno y al presidente. Esto duro, digo. Reitero, duro porque estamos hablando de la figura institucional del presidente, de sus grupos de WhatsApp. La nata cosecha cierta admiración al trascender que envió a un sitio indecoroso al señor presidente cuando en pleno rebaje le preguntó si le pagaban los farmacéuticos de la provincia inviable. Ampliaré. Bueno, ayer finalmente en el programa Periodismo para Todos se habló
en el monólogo habitual de Pharmacity y en resumidas cuentas, después de presentar el periodista conductor de ese envío, que era realmente negativo, que no hayan incluso declarado ante la Oficina Anticorrupción su papel que juega en Pharmacity el propio Quintana, que esto tenía que hacerlo, obviamente, porque, a ver, acá, si no ha declarado sus correspondientes acciones que aún mantiene en poder suya y no ha declarado el vínculo que lo liga a Pharmacity, la verdad que la Oficina Anticorrupción deberá dar explicaciones o el propio Quintana. Pero esto es lo que decía básicamente ayer, en una resumida cuenta, que el 3% de Quintana tener en Pharmacity representa, por un conjunto de sociedades que ahora vamos a contar, el 53% de los votos. O sea, Quintana controla Pharmacity porque él tiene el poder de veto en las reuniones o el poder de veto en las decisiones que tome la empresa, ¿no? Ahora vamos a ver ese conjunto. Vamos a pasar ya a ver el conjunto de acciones y de empresas, de cómo se mueve. A ver, esto es así. Pharmacity, estamos hablando, una empresa con mucha presencia, muy importante, conformada por 4 sociedades y 7 accionistas individuales, entre ellos Mario Quintana. 15,05% del capital y una participación del 0,55% de los votos. Partner 1, sociedad anónima, es la firma con mayor participación de los votos, con el 51,88% y posee el 2,9% de la totalidad del capital. Quintana, a su vez, controla casi el 73% de Partner 1, sociedad anónima. Esta es la parte importante. Que Quintana es el que en realidad controla esta sociedad, que a su vez es la controlante de Pharmacity. Por eso dicen que, decía el informe ayer de PPT, que al tener el 3% controla todo. Por lo tanto, Quintana, a través de Partner, sociedad anónima, y su propia participación accionaria, controla el 3% de Pharmacity y el 53% de los votos. Esto es lo que se ha explicado hasta ahora. Ahora, vamos a ver lo que hoy a la tarde sigue Jorge Asís, sigue con el tema y sigue produciendo nuevos tweets. Dice, hoy, la negociación está bien. Se habla del tema en el monólogo y solo para cumplir, y ni 2 datos más. Si se muestra el informe completo, tiene que renunciar. ¿Ampliaremos? Se pregunta así, no sé qué le pasa. Así está preguntándose si él va a poder ampliar la información. Sería bueno que nos dé más datos, si es que los tiene, sobre esto que parece que ha traído en el gobierno mucho rock, mucho swing, mucha preocupación hasta del propio presidente para que no se revelen estos datos. La negociación, dice Jorge Asís, 13:32 de hoy, 21 de mayo del 2018. Está bien, se habla del tema en el monólogo y solo para cumplir, y ni 2 datos más. Si se muestra el informe completo, tiene que renunciar. Es decir que había un informe que ayer no se mostró. Esto es lo que está preguntando Asís. ¿Había un informe que ayer no se... ¿Hubo una negociación finalmente, por lo que traduce los tuits de Jorge Asís, entre el presidente y PPT para que no se conozca más? ¿Y se llegó, como dice Jorge Asís, a solo esto? ¿Que se hable en el monólogo solo para cumplir y ni 2 datos más?
porque si se muestra el informe completo tiene que renunciar. Bueno, la verdad que las partes son las que tiene. Porque está, a ver, es feo que se hable de la figura del presidente, como que se tiene que rebajar ante un periodista. La verdad que es muy feo. Reitero esto, siempre me han escuchado antes, ahora y siempre defender la institucionalidad y la figura del presidente. Por eso digo, es necesario que también se conozcan más informaciones. Pero volvamos a lo que históricamente está diciendo Quintana. Después vamos a ampliar con Isabel Reynoso, titular de farmacéutico de la provincia de Buenos Aires. No pauta acá, por las dudas le decimos, no pauta en este canal. Va a estar el abogado Daniel Igornikov, va a estar Liliana Schwinn, exdiputada nacional, que ha seguido el tema Pharmacity muy de cerca, porque realmente es un escándalo que crece, ¿no? Porque además estamos hablando, fíjese, Mario Quintana es uno de los veedores del gobierno, de la jefatura de gabinete, sobre los ministerios. Y Mario Quintana tiene a su cargo toda la parte, en esa veeduría que tiene que hacer, toda la parte de salud. Tiene la parte del Ministerio de Salud, la parte del PAMI. Es más, Darío Villarruel, hemos comentado acá que hay un funcionario del Ministerio de Salud procesado por no haber hecho cumplir a Pharmacity con condenas de la justicia, ¿no? ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Ocurrió hace unos meses. Por no aplicar multas a Pharmacity y no controlarla, obviamente lo procesaron, va rumbo a un juicio oral y tuvo que renunciar. Fue el primer funcionario de gobierno de segunda línea vinculado al área de salud que tuvo que renunciar. Pero un dato, y para pensar juntos. A ver, en un tuit anterior decía así como que el presidente dijo: ¿te paga Pharmacity? No, te pagan los farmacéuticos, o los laboratorios. Porque digo, eso tiene una explicación que ahora después vamos a ver con un tuit de Elisa Carrió, que salió a defender a Quintana. Claro, pero digo, qué turbia negociación, como claro. decís vos. Sí, el presidente de la nación que representa al pueblo argentino y alguien que comienza en un programa periodístico, que tiene una investigación que puede rozar o no al poder y que se frena por una negociación. ¿Cuántas cosas más podrá hacer la nata y cuántas cosas más va a frenar el presidente? No, y a lo eso mejor... Claro, es bien lo que decís, Darío. Por eso yo digo que, estando la figura institucional de por medio del presidente, como dice y como denuncia así, tiene que aclararse todo esto, ¿no? Ahora, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Habrá habido la misma negociación para el informe que salió a bancar al Fondo Monetario Internacional? Porque la presentación de anoche, lo de Pharmacity, fue casi un segundo, un minuto, fue algo lineal. En cambio, el programa fue dedicado a bancar la negociación del gobierno con el FMI, así que daba la ¿Puede sensación... decir una de cal y una de arena? Daba la sensación de que le levantaron el perfil al programa prometiendo algo y después nos terminaron vendiendo una... no sé cómo decirlo, ¿no? Digo, que salgamos el pueblo... Claro, que salgamos todos a bancar el acuerdo con el FMI, ¿no? Que el Fondo Monetario ahora es bueno. Ahora es bueno. Exactamente. Bueno, eso lamentablemente a nivel de la sociedad no entra. No entra porque las últimas encuestas están mostrando que aún en la base de sustentación política de Cambiemos, el 55% está en contra del Fondo Monetario Internacional. Así que ahí, por más maquillaje que lo pinten, sabemos lo que el fondo representa y va a representar siempre para la Argentina y las cosas que han pedido. Así que, pero bueno, vamos a recordar lo que Quintana ha dicho públicamente sobre su participación en Pharmacity. Fui fundador o cofundador de Pharmacity y fui presidente de ese directorio durante mucho tiempo. Ahora, aprovecho la pregunta para darte una primicia. Estoy en proceso de venta de mi participación de todos los negocios que tenía antes, ya salí de casi todos y espero antes de fin de año haber salido de todos, también de Pharmacity, como para dejar atrás una vida y evitar cualquier espacio de eventual conflicto de interés. Ahora, sabiendo esa realidad, el presidente Macri en el primer día me dijo: el único área que tenés vedada, yo obviamente no voy a participar y no he participado en nada. Con lo cual no tiene nada que ver Mario Quintana y Pharmacity en ese proceso. Bueno, fíjese, y también después, hace poco nosotros le mostrábamos, Quintana habló mucho con un colega cordobés, donde él admitía que seguía teniendo, y decía lo mismo, pero sigue teniendo las acciones. Es decir, no se ha desprendido. Y en la entrevista con el colega cordobés,
que recuerdo, porque la pasamos hace poco, decía, bueno, estoy viendo si antes de fin de año vendo todas las acciones. Ahora, esto lo hemos analizado hace poco con Darío y con Fernando. Usted se imagina, esto nos hace acordar a cuando el presidente vendió su participación en febrero del 2016 en una eléctrica después que se aumentó la tarifa o que después que se produjo el primer aumentazo. O cuando vendieron su participación en Ausol, el peaje, claro. Justo en el peaje, justo después que se aumentó en un 50% el peaje. Y Pharmacity, ¿cuánto está creciendo ahora? Y sobre todo si logra entrar en la provincia de Buenos Aires al momento en que venda sus acciones María Quintana. Es decir, éticamente, señores, no corresponde. Este gobierno nos prometió que era el sumo de la transparencia y de la ética. Y es un conflicto de intereses permanentes. Es un conflicto de intereses caminando. ¿Dónde está la ética y la transparencia que nos prometieron? Además, esto tiene que llegar, fíjense, aparte de los intereses que se han manejado siempre en torno a Pharmacity, tiene que llegar a la Suprema Corte, ahora lo va a comentar Darío. 2 jueces se excusaron, Rosenkrantz, porque fue abogado de Pharmacity, y Rosati, que aspira a ser el próximo presidente de la Corte y trata de mantenerse inmaculado. ¿Por qué? Porque tuvo una asistente cuando era ministro de Justicia que trabajaba en Pharmacity. Fíjense el poder, ¿no, Darío, que ha llegado? Ya es un negocio del poder, involucrado el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la Corte Suprema. Porque en realidad, más allá que el dictamen del procurador Eduardo Casal, que llamativamente rompiendo todos los antecedentes, toda la jurisprudencia, dice que puede entrar Pharmacity y declara inconstitucional la ley que no le permite a las sociedades anónimas estar en la provincia, dice que sí, que se puede. Pero los 2 que no van a firmar, ¿no van a tener alguna relación o presión con los otros 3 que van a firmar? Y en este momento, con este escándalo expuesto, las internas de Macri y la Nata, por llamarlo así, la información de Asís, dejan la Corte, Gustavo, expuesta totalmente ante cualquier resolución que puedan tomar y la vinculación con el poder político respecto del resultado del fallo. Aparte de qué rápido que lo hacen llegar a la Corte, ¿no? Porque no cualquier tema llegar tan rápido a la Corte. Claro, ¿no? Además es una queja. Cuando viene todo, diríamos, en contra de quien plantea, la Corte no abre la queja, directamente pone la plancha, salvo que sea una cuestión muy grave o que haya intereses políticos y económicos rondando ante esta historia. No hay antecedente que 2 miembros de la Corte se tengan que excusar para que se resuelva una causa tan importante. El tema es, ya se sabía antes que iba a llegar a la Corte y por eso nombraron estos 2 miembros que se excusan, pero le dejan a sus compañeros, colegas, que resuelvan una cuestión que puede resultar perjudicial para todos los argentinos. Y llamó la atención, ahora a la tarde, el tuit de Elisa Carrió. Elisa Carrió, muy amiga de Mario Quintana. Elisa Carrió siempre banca todo lo que haga Mario Quintana. Y fíjese lo que pone hoy. La jefatura de gabinete, ya lo pone a nivel de jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete está pagando los costos de haber bajado los medicamentos en el PAMI. Mi mayor respaldo a quienes se jugaron contra los laboratorios, para que podamos tener una salud más barata. Ahora, esto vuelve al mismo argumento que, según Jorge Asís, le habría dicho Macri a la Nata: a vos te pagan los laboratorios. No tiene nada que ver. Están mezclando peras con banana, con manzana. Exacto. No tiene nada que ver. Porque ¿qué tienen que ver los laboratorios con, ahora se lo vamos a preguntar cuando llegue Isabel Reynoso, con los farmacéuticos, con las pequeñas farmacias que están defendiendo su sustentabilidad y su permanencia en territorio de la provincia de Buenos Aires? Además, eso sorprende, Gustavo, también el apoyo de Carrió, ¿no? Detrás de todo esto hay un derecho humano fundamental que es la salud. Y por eso se toman medidas para evitar que esto sea nada más que un negocio. Y de ahí la historia de no hacer un tema solamente comercial, porque se puede perjudicar toda la sociedad. Sí. Aprovecho
que esta noche está invitado también por otros temas, pero muy ligado, que él siempre denuncia, el diputado nacional Rodolfo Tailade, para preguntarle cómo está viendo esto de Quintana, Pharmacity, todo este escándalo y conflicto de intereses. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches. Lo estoy viendo como una interna, me parece, dentro del gobierno, porque estas cuestiones antes no tenían trascendencia. Mario Quintana tiene esto desde el minuto 1 de la gestión de Macri. De hecho, hace un par de semanas en este programa lo dijimos, Gustavo, sí. Había una inconsistencia en la declaración jurada, que era que Mario Quintana se comportaba como el dueño de Pharmacity, pero en su declaración jurada no reflejaba esa cantidad accionaria. Bueno, pero eso es grave, eso ya es un delito, ya está cometiendo o al menos una omisión maliciosa. Exactamente, porque él tendría que haberle informado a la Oficina Anticorrupción que la mayoría de las acciones con derecho a voto en Pharmacity eran de él. Porque si uno ve la declaración jurada, resulta que tiene 2 o 3 millones de pesos sobre un capital muchísimo más grande que tiene la compañía. Y sin embargo ocultó esa situación, por lo menos lo ocultó en los términos formales que tiene que informarlo un funcionario, con lo cual me parece que ahí también hay una la grave irregularidad y se explica lo que no podíamos entender antes, cómo con esa cantidad muy chiquitita de acciones se comportaba como el dueño. Claro, y una vez más el papel de la Oficina Anticorrupción inexistente, ¿no? Sí. Le va a dar un chachazo en la cola o por ahí le dice imprudente, claro. Como a Jorge Triaca, ¿no? Jorge Triaca, que se llevó medio sindicato, se llevó hasta los pan dulces del sindicato, un freezer, además de haber metido un montón de gente que trabajaba para él, como por ejemplo la famosa Sandra Heredia. Resulta que Laura Alonso dijo que había sido un obrar imprudente, no había sido ni irregular, no había sido delictivo, no había sido tampoco ninguna infracción a ninguna norma, sino una imprudencia nada más. Así que calculo que con Quintana por ahí va a ser algo parecido lo de Laura Alonso. Bien, bueno, ahora seguimos con el diputado nacional Rodolfo Tailade, que también va a hablar esta noche sobre Angelici y un juez cuestionado en el Consejo de la Magistratura. Bien, hablábamos de Fernando, ¿hay un super Duhovne o es algo que el gobierno, para salir de la crisis económica y darle mayor, digamos, envergadura frente al fondo, dice, bueno, ahora todo el poder lo tiene Duhovne y tienen que todos seguir lo que Duhovne... A ver, el poder de Duhovne es decirle a cada ministro, tenés que ajustar el gasto. Parece poco, ¿no?, para un superministro. Uno está acostumbrado a la figura de un superministro como aquel que podía manejar la política económica del país en todos los aspectos. Este Duhovne solo tiene una facultad, que es pedirle a cada ministro que recorte el gasto. No puede hacer nada más. El resto de la política económica del gobierno la maneja el Banco Central. Así que la figura del superministro es simplemente ponerle una cara a la negociación con el FMI para que desde el lado del FMI sepan quién es el interlocutor y desde el lado de los mercados sepan a quién tienen que prestar la atención en esta coyuntura. Está claro que lo que perdieron fue Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, pero no contra Duhovne, perdieron contra Nicky Caputo, que parece ser que fue quien le recomendó al presidente tanto volver a una mesa política como nombrar a un ministro de Economía como interlocutor del FMI. Sí, pero hoy ya Marcos Peña, jefe de gabinete en declaraciones públicas, le bajó el precio a Duhovne. Dijo, no, va a coordinar ministerios y va a coordinar algunas acciones, pero la jefatura con sus funciones. Ya medio que... Recortar el gasto. No tiene ninguna otra función dentro como ministro de Economía. Así que eso de que es un superministro es totalmente relativo. Solo va a tener a cargo la negociación con el FMI y el famoso lápiz rojo para recortar el gasto de los ministerios. Bien. Bueno, Darío Villarruel, una noticia que adelantábamos en el diario, ¿no?, que tiene relación con la detención y el proceso en contra de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Sí, es muy importante porque recordemos cuando se los detuvo por primera vez se dijo que era porque habían intentado vender las acciones del grupo cuando estaban inhibidos. A raíz de eso, cuando Ercolini los procesó y le dictó la prisión preventiva, sacó fotocopias para que se investigue esa posible venta fraudulenta.
Esta causa la tiene el juez Martínez de Giorgi. Y en la semana declaró el administrador de Hoy Combustible, nominado por la justicia. ¿Qué dijo el administrador en esa declaración testimonial ante Martínez de Giorgi? Que no hubo ninguna venta, no hubo ninguna negociación y que ellos, que tienen todos los papeles de Hoy Combustible, no encontraron ninguna prueba de que los dueños hayan vendido a otro grupo la posibilidad de tener las acciones o inclusive ni iniciar la posibilidad de vender las acciones. Esto queda claro y demuestra que la primera detención de Ercolini fue totalmente arbitraria porque se basó en que teóricamente lo que quisieron hacer López y de Sousa era vender las acciones, algo que estaba tácitamente prohibido, obviamente, por la resolución de Ercolini. Recordemos que lo que se planteó en su momento es Bueno, pero a ver, el motivo principal por el que están presos es ese, entonces la verdad que deberían quedar en libertad o alguna sala o la corte misma debería ordenar la inmediata libertad, porque si se investigó y el argumento de Ercolini para mandarlos presos se cae y se ha constatado que lo que dice Ercolini no, como ya lo había dicho además el juez Jorge Ballestero, ¿no? Tal cual. Y además otra cosa, como esa es otra causa, la tiene Martínez y Giorgi, lo que espera la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa es que se sobresean la causa, porque también están acusados ellos, como una participación necesaria, esto remitirlo al expediente principal, que es el que tiene obviamente la Cámara de Casación, y recordemos que, lo dijo acá el doctor Beraldi, hay una apelación para ir a la Corte y hay una recusación a Gustavo Hornos y al juez Esteban Ricci respecto de su resolución. Pero un dato importante, acordate que si se cae esto, ¿qué fue lo que dijo Ricci? Que en realidad uno de los motivos para detener a Cristóbal López fueron sus fuertes declaraciones contra la justicia, algo sin antecedentes, que hacían suponer que alguien que habla de esa manera contra la magistratura, contra el juez Julián Ercolini, podrá eludir la acción de la justicia. Una locura, por eso fue recusado y por eso ahora la pelota va a ir a la Corte con este elemento nuevo que obviamente tira por tierra el motivo de la primitiva detención de ambos. Bien, muy bien. Bueno, las cosas se van clarificando y la veta política y la injerencia política va quedando cada vez más al descubierto, ¿no? No nos olvidemos, mientras tanto, que el juez Cosentino mandó al grupo a la quiebra, y que ahí hay que ver también qué pasa con los medios, para que usted esté en advertencia. Hay que ver muy bien lo que pasa con C5N, Radio 10 y los demás medios del Grupo Indalo. No se olvide que esto, como se lo hemos demostrado, ha sido toda una articulación de persecución política del gobierno, de la AFIP. Ari Lijalad reveló durante el fin de semana en una muy buena nota lo que cobra el doctor Ricardo Gil Lavedra para haber accionado contra el Grupo Indalo en la AFIP. Uno se pregunta cómo, ¿la AFIP no tiene abogados propios que contrata de afuera y les paga mucho, según lo que denunció el colega Ari Lijalad, de la justicia y de otros grupos mediáticos? Sí, quiero agregarte algo. Hay mucha bronca entre los abogados de la AFIP, porque hay un cuerpo jurídico que también tiene que ver con el derecho penal. Y acá hay mucho dinero. Porque ante cada incidente, teniendo en cuenta el capital reclamado, 8.000 millones, cuando se fijan honorarios, son honorarios millonarios, que solamente los cobra ahora Ricardo Gil Lavedra. Obviamente, cuando hay otros expedientes, eso se reparte entre el cuerpo de abogados, es decir, entre el departamento legal de la AFIP. Pero hay mucha bronca, mucho malestar, porque ahora han contratado otro abogado que es el que hace todas las presentaciones, repito, con un patrimonio de 8.000 millones, y cada incidente pequeño que se resuelve con costas lo debe pagar, obviamente, Hoy Combustible al abogado de la AFIP, que en este caso es Gil Lavedra. A ver, uno de los incidentes que está en casación, le regularon 80 millones de pesos al doctor Gil Lavedra. Correcto. Uno de los incidentes dentro de la causa grande, independientemente de lo que cobra de AFIP, digamos, ¿no? 80 millones de pesos regulados en el expediente. Habría que chequearlo. 80 millones de pesos, sí, mucha plata. Me dijeron... Pero además cobra de la AFIP. Supuestamente esa regulación de horarios debería cobrársela al vencido, una vez que termine el expediente o la causa. Pero está la regulación de 80 millones de pesos. Claro, bueno. En instantes, este tema también para informarles a ustedes. El escándalo
en Cambiemos por el intendente de la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Esta semana tiene que ir a indagatoria, acusado de tener relaciones con el narcotráfico. El intendente de la ciudad de Paraná, el intendente de Cambiemos y una red a su cargo. Enseguidita va a estar el diputado Julio Solana y todo, también la información de Darío Villarruel con este tema. Pedro Brigger, buenas noches Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches Gustavo, como siempre un gusto estar acá. Hablamos de Venezuela, obviamente ayer hubo elecciones y los datos que estuvieron jugándose para un lado y para el otro. Vamos a dar los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro obtuvo 6.711.000 votos. Henry Falcón en segundo lugar obtuvo casi 2 millones de votos y el tercer candidato, Bertucci, obtuvo 1 millón de votos. En porcentaje, Nicolás Maduro 68%, Henry Falcón 20%, Javier Bertucci 10%. Y el gran tema era la participación. Los datos oficiales dan una participación del 48%. ¿Por qué todo el mundo estaba obsesionado con la participación? Porque un sector importante opositor dijo que iba a boicotear las elecciones y durante el día estuvieron circulando muchos datos, en su inmensa mayoría falsos, de una participación bajísima. Claro, uno dirá, 48% de participación en un país donde el voto es optativo, ¿es baja? Sí, es baja. Por supuesto, si uno se lo compara con las elecciones presidenciales del año 2013 en el mismo país, que fue el 80%, es baja. Ahora, vale la pena recordar otros datos. Michelle Bachelet en el año 2013 fue electa presidenta en Chile en la segunda vuelta con apenas el 41,9% de los votos. Juan Manuel Santos en Colombia, año 2014, fue electo en la primera vuelta con el 40% de los votos. Esto marca que la situación no es tan sencilla al momento de votar. Mucho más si hay desgaste por un gobierno que está hace casi 20 años, si hay una crisis económica, si hay una presión externa muy fuerte y si además, por supuesto, hay un sector opositor que directamente llama a no ir a votar. En ese contexto, 48% de participación no es malo, reitero. Si se lo compara con las elecciones del año 2013 con una fuerte polarización, por supuesto que bajó mucho. Hoy ya el gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones en contra de Venezuela. No son nuevas las sanciones. Esto hay que tomarlo en cuenta cuando uno habla de Venezuela. A Venezuela la están acogotando económicamente. Hay muchos bancos que directamente no llevan adelante transacciones ni para alimentos, ni para medicina, ni mucho menos para petróleo. El objetivo es aislar a Venezuela, por eso hoy el Departamento de Estado emitió un nuevo comunicado con sanciones. Está el Grupo Lima, 14 países integrado y liderado por Argentina y Brasil, que también anuncian sanciones. Hoy hubo una conferencia de prensa al canciller argentino junto a 5 representantes de los países que están en el G20. En total 6 sobre 20, no es mucho, pero hubo una conferencia donde dijeron que también van a aislar más a Venezuela. Y lo más sorprendente, Gustavo, un editorial de hoy de New York Times que directamente llama a deshacerse de Maduro. Maduro se tiene que ir, un editorial del New York Times. Vale la pena recordar que el New York Times en el año 2002, cuando hubo un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro, lo aplaudió. Son detalles para tomar en cuenta. Pero Estados Unidos no solamente sanciona a Venezuela. Hoy Mike Pompeo, el secretario de Estado, un discurso durísimo en contra de la República Islámica de Irán. Rompieron el acuerdo con los otros países que tenía Barack Obama con Irán del 2015 y hoy durísimo. No son buenos tiempos para la política exterior del presidente Donald Trump. Bueno, ahora no hay que olvidarse también, siempre lo decimos, Pedro, que Estados Unidos también no se ha fijado en la parte más oscura en su historia, que son todos los golpes de Estado que ha articulado y ha apoyado en América Latina, ¿no? Es decir, esto de Estados Unidos tratando de tener injerencia, como ahora está queriendo cada vez más sobre la política latinoamericana, es muy peligroso. Sobre eso también hay que estar atentos, porque obviamente está teniendo gobiernos de derecha en la región que hacen los deberes que les propone papá Trump, ¿no? Justamente uno de los motivos
que argumentó Henry Falcón para presentarse a las elecciones fue que no se puede esperar una intervención extranjera como piden los sectores opositores que llamaron a no votar. Ellos abiertamente han pedido una intervención extranjera, y una intervención extranjera en América Latina, ¿qué es? Es una intervención de Estados Unidos. Totalmente. Bien, vamos ya al tema también que habíamos planteado recién. Otra vez en el centro de la escena. Daniel El Tano Angelici. Para Elisa Carrió, uno de los operadores en la justicia. Hombre fuerte de Boca, hombre fuerte en la justicia. ¿Y qué ha pasado a nivel del Consejo de la Magistratura con Angelici? Y el tema del juego, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Bueno, pasó que el bloque de la coalición cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, pero no solamente ella, sino todo el bloque, denunció al juez Enrique Lavie Pico por irregularidades en un expediente en donde le otorgó a Daniel Angelici una medida cautelar para que no pague impuesto a las ganancias y para que no pague un impuesto específico que se sancionó en una ley que se sancionó hace poco, la 27346. A ver, vamos a recordar esto, ¿no? El juez Lavie Pico le concedió a Angelici la medida cautelar que consideró confiscatorio el aumento del impuesto a las ganancias para los juegos de azar del 35 al 41% que había sido dispuesta por el Congreso, ¿no? Por ley. Por ley, exacto. La medida firmada por el juez significó beneficios por 14 millones de pesos anuales para las empresas Bingo Ramallo, Sociedad Anónima, World Games, Sociedad Anónima y Desarrollo Maipú, Sociedad Anónima, con un casino en Mendoza. Es decir que estaría violando una ley de la nación. Sí, Angelici se presenta cuando se sanciona esta ley y además el presidente Macri la reglamenta, ratificando, inclusive subiendo también algunos importes que tenían que tributar los bingos. Se presenta para pedir una cautelar para que se suspenda esa obligación. El juez Lavie Pico hace lugar, después de una serie de maniobras irregulares en el expediente, dilatando, digamos, para que su medida cautelar no llegara a la Cámara de manera rápida, cosa que luego de un tiempo ocurrió y la Cámara dio vuelta por la irrazonabilidad de la medida. Ahora, lo más interesante de mi punto de vista es lo siguiente. Enrique Lavie Pico, yo diría que es un soldado del macrismo. Desde hace 2 años para acá, o desde el mismo momento que asumió el presidente Macri, al gobierno le ha garantizado absolutamente todas las sentencias que necesitaba. Por ejemplo, es el juez que echó a Godoy, al senador Godoy del Consejo de la Magistratura. Por no ser abogado, ¿no es cierto? Por no ser abogado, cuestión que facilitó, ¿se acuerdan esa famosa maniobra que con la complicidad de la Corte? Facilitó, la suspensión del doctor Freiler en su momento y luego la destitución. Y a Freiler lo acusaban de lo mismo que lo está acusando Carrió a Lavie Pico, es decir, de un enriquecimiento patrimonial injustificado, de vehículos, inmuebles que no puede justificar de acuerdo a su sueldo. Esto demuestra, una vez más, diputado, que Angelici mantiene intacto su poder sobre la justicia, o sobre cierto sector de la justicia. Sí, ¿no? Sobre el Consejo de la Magistratura, ninguna duda. Sobre la justicia contencioso administrativo, que es a la cual pertenece Lavie Pico también, y por supuesto también irradia su poder a Comodoro Pi. Pero en el caso particular de la justicia contencioso administrativo y de este juez, acá lo llamativo es lo siguiente. La denuncia que hace Carrió, en donde detalla con algún nivel de precisión importante, pero solicitando que se profundice la investigación, detalla, por ejemplo, que se adquirió una camioneta muy costosa 3 días antes de la sentencia a favor de Angelici, que se habría comprado un departamento que tampoco puede justificar. Pero lo insólito de esto, y acá radica el tremendo poder de Angelici en el Consejo, es que cuando el senador País, que es el encargado de la investigación contra Lavie, propone una serie de medidas de prueba que no son más ni menos que las más elementales en estas cuestiones: pedir las declaraciones juradas, pedirle informes al registro de la propiedad automotor para que diga cuáles son los automotores de Lavie Pico, el informe al registro de la propiedad inmueble para que diga cuáles son los departamentos, las casas o los inmuebles que tiene Lavie Pico. El Consejo de la Magistratura rechazó las medidas de prueba. Esto jamás había pasado. Y la rechazó con el voto de 2 jueces, Cabral y Moldes,
de la abogada Donato y de el profesor Candy, que es el representante del Ejecutivo. Sí. Bien. Lamentablemente, me parece que van a tener que... van a volver a insistir y creo que ahí se van a lograr las medidas. Pero esto que pasó no había pasado nunca en el Consejo. Es decir, logra Angelici lo que nadie logró. Una mancha más, ¿no? Una mancha más sobre la justicia y sobre el Consejo de la Magistratura. Ahora vamos a ir con el tema, las nuevas denuncias de los Panama Papers que llegan a todo el ministerio de Luis Caputo. Pero hoy hubo novedades, Darío, con el tema del gas, ¿no? Así ya introducimos el tema con la diputada Marcela Paso. Exactamente, un fallo, la verdad, contundente de la Justicia Federal de Dolores. Atención, señora, señor, Justicia Federal para todo el país, que tiene que ver con la prohibición. Es el considerando número 4. Le ordena a las empresas que dan servicio de gas y notifican al Poder Ejecutivo que deben abstenerse las prestadoras de servicio de gas de suspender o cortar el suministro de gas por 90 días. Obviamente, el Ejecutivo tiene 5 días para apelar, las empresas también. Hay que ver qué se hace con esa apelación, si es efecto devolutivo o efecto suspensivo, pero es un fallo que abarca a todo el país porque es de la Justicia Federal. Nosotros habíamos adelantado que iba a haber planteos. En este caso es una ONG que representa a muchas personas y se le ha hecho lugar. Es el primer fallo que no tiene nada que ver con el costo de las tarifas. Estamos hablando de algo de origen constitucional. El servicio de acceder al gas, la violación de un derecho humano. Es decir, que no es si aumentan las tarifas, no. Algunos la quieren mezclar con el tema de la ley que se tiene que tratar en el Congreso mañana. Pero no. Adelantó Pichetto, debemos decir, Pichetto adelantó que mañana van a firmar el dictamen que viene de la Cámara de Diputados para ser ya tratado en el recinto, es decir, que va a ser ratificado lo de la Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores, así que eso va a significar un traspié político para el gobierno. Está la diputada Marcela Paso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y cómo toman? Ustedes están trabajando mucho con el tema del tarifazo impagable. ¿Cómo toma esta decisión del juez de decir, mire, no se les puede cortar el gas? Bueno, creo que es un fallo que es coherente con la realidad que estamos viviendo y que desde el conjunto de toda la oposición venimos planteando y que lo hemos podido materializar en este proyecto de ley del cual hacías referencia. Tampoco es casualidad que esto esté ocurriendo, porque realmente hemos llegado a un nivel tarifario insoportable, no solamente para las familias, sino también para todo el eje productivo del país, particularmente las pymes. Sumado a la gravedad que tiene que ver con la falta de sensibilidad social de un gobierno que no entiende, que en estos últimos días estamos empezando a sentir el invierno, estamos empezando a sentir el frío, principalmente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Por estos días estamos prendiendo los calefactores con mucho miedo en las familias trabajadoras y ni que hablar en los más vulnerables, porque realmente este gobierno a través del tarifazo ha puesto al pueblo en situación de incertidumbre. Sí. Vos no sabés cuánto te va a venir mañana la boleta de gas o de luz. No, porque va a venir recién en octubre el tarifazo de ahora. Y como usted dice, la verdad que todos tenemos miedo de prender las estufas. Y esa falta de sensibilidad social... Porque no sabemos cuánto nos va a venir después. Estamos hablando de la clase media, que es la gente que uno va y no prende, le dice, prende el gas que hace frío. Bueno, le estás haciendo caso al presidente que pidió que no prendas las estufas. Bueno, claro, el que lo puede pagar, fenómeno, pero hoy por hoy nosotros detectamos en nuestros pueblos, en el interior, que hay familias en donde hay tal vez 2 ingresos y no están llegando a poder pagar los servicios o las cuestiones elementales que tenemos que bancar en una familia todos los días. En Dolores, en la ciudad donde este juez dictó el fallo, en los últimos días hubieron más de 800 cortes de luz en una localidad que tiene 30.000... Estoy hablando de la luz, pero te estoy dando un ejemplo de un servicio público esencial en donde en una localidad de 30.000 habitantes, 800 y pico de familias se quedaron sin luz porque no la pueden pagar. Y esto no pasa porque estamos hablando de morosos que no pagan porque no quieren. No se puede pagar. Para demostrar el desconocimiento que el gobierno tiene de este tema a nivel nacional. El fin de semana estuve en Resistencia, que le mando un abrazo grande a toda la gente de Resistencia, que siguen muchos, por suerte, Minuto 1, y me contaban de algo insólito. El gobierno nacional manda las publicidades para cómo ahorrar gas a los diarios de Resistencia, en Chaco. En Chaco no hay gas natural. Claro.
Miren el desconocimiento. El gobierno pauta publicidad diciendo cómo tienen que cuidar el gas. En Chaco no hay gas natural y como mínimo me decían y me contaban, la garrafa de 10 kilos sale entre 320 y 350 pesos. Es decir, ¿qué desconocimiento tienen sobre estos temas del interior que hacen hasta estos papelones? Y creo que ¿no? peor que eso es la cuestión ideológica. Bueno. En donde no hay una visión clara respecto de que un servicio público no representa solamente, lo cual Ahí es está, mucho. perdonen, ahí está el aviso, ¿no? ¿Cómo ahorrar en tu factura de Claro. gas? Regular la temperatura del agua directamente desde el calefón, termotanque o caldera. De esta manera ahorrás en el consumo de gas. Nunca lo hagas abriendo el agua caliente y después abriendo, ¿eh? Cuando consumo gas también estás cuidando tu factura. A una provincia que no tiene Es gas para los natural. turistas, gato, que Porque van a viven en un pasear. país distinto, porque Sí. te venden un país que no existe, porque es diferente la realidad que se vive particularmente en el interior de la provincia o Sí, del sí. país a lo que ellos predican todos los días, respecto del nivel de ingresos, respecto de las necesidades. Hoy tener gas, tener luz en una casa también representa tener salud, que los Obvio. chicos no se te Totalmente. enfermen, el poder darle una alimentación adecuada, como tantas otras Totalmente. cosas. Rodolfo, ustedes han denunciado a Luis Caputo y hoy se conoció a través de Página 12 un nuevo informe en los Panama Papers que ya da que todo el equipo de Caputo prácticamente tiene dinero al exterior, cuentas offshore, es un ministerio offshore Sí. prácticamente. Sí, hoy apareció la nota de Tomás Lucchini y O'Donnell, Sí. que están haciendo, digamos, un trabajo arqueológico, digamos, en toda la filtración que significó Panama Paper, y aparecieron nuevamente funcionarios muy ligados a Caputo. La verdad que no sorprende para nada. Han vivido de esto toda la vida y van a seguir viviendo. Lamentablemente Panama Papers ha sido de alguna manera limitada la investigación por la propia Cámara Federal, porque Claro. le indicó a Delgado que de alguna manera cierre la investigación, que digamos que algunas cuestiones las investigue otro fuero. Así que me parece que con respecto a las novedades de hoy, desde el punto de vista judicial, por ahí no creo que tengan demasiada trascendencia o impacto. Sí, me parece que está absolutamente claro qué perfil de funcionarios tenemos, sobre todo en el área de finanzas, ¿no? Y te adelanto, Gustavo, que estamos haciendo un análisis bastante profundo de lo que pasó en la corrida, desde una perspectiva penal, porque me parece que es indispensable que se investigue. Bueno, dijo hasta la propia gobernadora que ella va a investigar. Ahora, Sí. ¿no deben ser amigos del poder los que han participado en esa corrida? Por supuesto. Es decir, Pero eso es el un punto que hay que investigar. El principal grupo económico, que es el JP Morgan, que se llevó entre 800, no se sabe bien todavía, pero estamos hablando entre 800 y 1.500 millones de dólares a 20 pesos, es el principal, la principal usina de funcionarios nacionales en Hacienda, en Finanzas. Es decir, del JP Morgan está casi todo el organigrama del gobierno nacional en materia económica. Con lo cual, claramente ahí hubo, mejor dicho, o por lo menos, o por ahí puede seguir habiendo, información privilegiada, información confidencial que usó el JP Morgan para irse rápido y también para volver, porque aparentemente se fue con el dólar a 20 y volvió con el dólar a 25. Así que es una serie de negocios que se han producido a lo largo de estos 10 días de zozobra económica en nuestro país, que mientras la gente tenía el corazón en la boca, pensando que se podían repetir, esta hacían gente negocio. se seguían llenando Claro. los bolsillos. Entonces me parece que se impone un análisis y eventualmente una denuncia con respecto Totalmente. a eso. Gracias. Diputada, entonces, ¿cree que el Senado va a apoyar lo de la Cámara de Diputados en cuanto a las tarifas impagables, no? Ojalá que prospere porque es necesario, porque es importante y aparte también para hacer, dentro de lo que el proyecto contempla, el seguimiento de a dónde va el dinero de los argentinos que durante estos 2 años y medio han estado pagando tarifas que superan el 1000% de incremento de luz, de gas, de agua, y uno lo que ve como contracara es que las empresas han empezado a tener superávit en sus balances, han tenido
extraordinarias ganancias y como contracara, lamentablemente, la producción de gas no se incrementó, la potencia energética en nuestro país no se incrementó, la cuestión que tiene que ver con la política en términos del petróleo tampoco se incrementó, hay menos pozos, no hay inversión, no hay mayores cantidades de producción, entonces creo que ha quedado al desnudo que durante todo este tiempo el único que ha pagado es el pueblo argentino y no ha habido una contracara de parte de este gobierno que vino supuestamente a traernos transparencia, a traernos eficiencia y a cambiar algunas cosas, las cuales muchas sí es verdad, estaban mal, pero que evidentemente con el dinero que recaudaron debieron haberlo mejorado. Una cosita más, Gustavo, para cerrar, discúlpame. El juez Laviepico, acordémonos de este nombre, va a ser el que va a legalizar finalmente el tarifazo de gas. Están haciendo maniobras para que el expediente de gas le toque a Laviepico. Y además es el encargado de perseguir a Cepis. ¿Te acordás que vos lo trajiste hace pocos días? Que están intentando que Cepis no presente más declaraciones cautelares. Bueno, todo está a cargo de Laviepico, que es el juez que evidentemente ha elegido el macrismo para llevar adelante los trabajos suyos que necesita. Y también tuvo lo de Gil Carbó, ¿no? El tema de... tuvo lo de Gil Carbó, traje el listado, pero es largo. Pero está lo de Gil Carbó también. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Gracias, diputado. Gracias, diputado. No, muy ustedes. amable, En instantes nos metemos de lleno con el escándalo del momento. Pharmacity. Y acompañanos además con el hashtag Quintana City. Todos los entretelones de una denuncia que crece y la presión de Quintana para establecer esta cadena de farmacia en la provincia de Buenos Aires con todos sus exponentes. Enseguida nos metemos de lleno en este escándalo. Y además, otro tema, que se viene a indagatoria el intendente de Cambiemos de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, cada vez más complicada la situación del intendente de Cambiemos ligado al narcotráfico. Enseguidita las denuncias en su contra.